Imagina tu sangre latiendo como un tambor en tus oídos, cada sombra una amenaza, cada susurro una sentencia. ¿Correrías a los brazos de un demonio para escapar del infierno? Yo corrí. En la vibrante e implacable India, mi hogar se convirtió en mi cazadora. Y él, un extraño con ojos de tormenta y secretos mortales, se convirtió en mi único refugio. ¿Nuestro disfraz? Una pareja enamorada. ¿Nuestra realidad? Una telaraña de mentiras, donde cada beso robado podría ser una despedida y cada toque una traición. El amor prohibido que floreció allí nació del miedo más puro. Pero la verdad sobre el hombre que me protegía. Esa verdad era un monstruo aún más terrible que los fantasmas de mi pasado. Quédate conmigo, y te mostraré cómo la desesperación puede forjar el amor más peligroso, y cómo el descubrimiento más impactante puede redefinir un alma. Mi nombre es Lakshmi. Hace una semana, el aroma a cardamomo y jazmín definía mis días en Agra. Hoy, era el hedor acre de miedo y humo de diésel en la estación de tren lo que se adhería a mi piel, mientras el eco de mis propios pasos apresurados sonaba como una premonición. La ciudad del amor eterno, el Taj Mahal, había sido testigo del colapso de mi existencia. No era una asesina, ni una ladrona, sino un peón en un juego sombrío de mi propia familia, un juego que había terminado en susurros silenciados y en la visión imborrable de una vida desvaneciéndose bajo el manto de la noche. «Huye, mi niña, piérdete donde ni los dioses puedan encontrarte». Fueron las últimas palabras de mi madre, sus ojos espejos de mi propio terror, las manos que me acunaron ahora empujándome hacia lo desconocido. Y lo desconocido tenía la forma de aquel andén rebosante de gente, un mar de rostros anónimos, donde cada par de ojos parecía desnudarme, juzgarme, condenarme. El dinero en mi chuni, antes una promesa de seguridad, ahora era solo papel manchado por la urgencia de mi huida. Intenté disolverme en la multitud, ser solo una silueta más entre tantas, pero la culpa y el pánico eran faros, atrayendo las miradas que más temía. Y vinieron, 2 hombres, robustos como búfalos, los bigotes retorcidos como los secretos que guardaban, sus miradas barriendo el andén con la precisión de depredadores. Mi sangre se heló, contuve la respiración, el mundo encogiéndose hasta reducirse a sus rostros que se aproximaban, sus botas pesadas marcando el ritmo de mi desgracia inminente. Retrocedí, con el cuerpo hecho un haz de nervios en llamas. En mi desesperación ciega, choqué contra una muralla humana, fuerte, inmóvil. Levanté los ojos y encontré un par de pupilas oscuras como la noche más profunda del desierto, intensas, chispeantes con una inteligencia peligrosa y una tormenta contenida. Era alto, de hombros anchos bajo una curta sencilla, pero la quietud en su rostro contrastaba con la tensión que emanaba de su cuerpo, como una cuerda de sitar tensada al límite. Él también parecía un cazador, o tal vez la presa. No hubo tiempo para palabras. Los hombres de mi pesadilla estaban sobre nosotros, la voz de uno de ellos, áspera como lija, cortando el aire. «Señorita, un momento, por favor». El fin. Era allí, en aquel instante, que mi libertad se desvanecería. Cerré los ojos, una plegaria silenciosa a los dioses olvidados, esperando el contacto de la captura. En lugar de eso, una mano de hierro me agarró la cintura, atrayéndome contra un cuerpo duro como roca. El impacto me robó el aliento. Su olor, sándalo, tierra mojada y algo más, algo crudo y salvaje, invadió mis sentidos. Antes de que un grito pudiera escapar de mis labios, su boca aplastó la mía. No fue un beso, fue una posesión. Urgente, hambriento, silenciando mis miedos y el clamor de la estación. Sus brazos eran cadenas, aprisionándome en un abrazo que era al mismo tiempo un escudo y una cárcel, apartándose apenas lo suficiente para que el aire volviera a mis pulmones, pero aún sujetándome como si yo fuera su propiedad más valiosa, enfrentó a los hombres. Su voz, cuando habló, era un terciopelo peligroso, con un subtexto de amenaza. «Disculpen, caballeros. Mi esposa, un poco nerviosa antes de nuestro viaje. Esposa.
La palabra explotó en mi mente. Lo miré, el shock paralizándome. Los perseguidores nos fusilaban con la mirada, la desconfianza grabada en sus facciones rudas. «No. Parece muy feliz de verlo, esposo», gruñó uno de ellos, la mano cerniéndose cerca del arma que yo sabía que llevaba bajo el chaleco. Una sonrisa lenta, que no alcanzó sus ojos de depredador, curvó los labios de Kabir. El nombre surgió. En mi mente fuerte resonante. Mujeres. Un océano de misterios, ¿no creen? Tuvimos una pequeña riña. Nada que un viaje romántico a las montañas no cure. Me apretó ligeramente. «Entra en el juego», gritaba el gesto. Reuniendo los jirones de mi compostura, forcé una voz que sonara como la de una esposa mimada y ligeramente irritada. «Siempre llegas tarde, querido. Pensé que perderíamos el tren a Shimla». La tensión era palpable. Los hombres aún dudaban, sus miradas como agujas en mi piel. Uno de ellos entrecerró los ojos. «¿Shimla?» Curioso, teníamos información de que la señorita no estaba en condiciones de viajar a ningún lado. Kabir rió. Un sonido ronco que pareció relajar la atmósfera por un milisegundo. «Tonterías. Ella está perfectamente bien ahora que estoy aquí, ¿verdad, mi amor?» Su mirada en mí era una orden disfrazada de cariño. Los hombres finalmente retrocedieron, refunfuñando, sobre informantes equivocados, pero sus ojos prometieron que aquello no terminaría allí. En cuanto dieron la espalda, el agarre de Kabir en mí se aflojó y el vacío que quedó fue helado. «¿Quién?» Comencé, pero él me interrumpió. Silencio. Preguntas después. Su voz era un látigo. El primer tren, cualquier dirección. Me agarró la mano, sus dedos como garras de acero, y me arrastró hacia un convoy que pitaba su partida inminente. Saltamos adentro en el último segundo. «Rishikesh», jadeó él, mientras el tren ganaba velocidad, dejando Agra y mis pesadillas atrás, solo para lanzarme hacia otras desconocidas. Vamos a perdernos allí. El viaje fue una mancha borrosa de rostros extraños, del olor a sudor y especias, y de la presencia opresora de Kabir a mi lado. La ciudad sagrada, refugio de almas en busca de paz, sería nuestro escondite. ¡Qué ironía! Hasta «Nueva orden, eres mi esposa afligida», murmuró, el aliento caliente en mi oído causándome escalofríos que no eran solo de miedo. «Actúa como tal, tu vida depende de tu actuación». Asentí, la garganta demasiado seca para las palabras. Aquel hombre era un enigma envuelto en peligro, un salvador con ojos de asesino. El balanceo del tren me llevó a un estado de sopor, pero no al sueño. Cada parada, cada nuevo pasajero, era una fuente de ansiedad. Kabir permanecía alerta, una estatua de vigilancia silenciosa. En una parada olvidada por Dios, una aldea de casas de barro y polvo suspendida en el tiempo, él bajó para observar el movimiento. Mis ojos lo siguieron, aprensivos. Fue entonces que lo vi. Clavado en la pared de adobe de una tienda de té, un trozo de papel descolorido por el sol, con un dibujo a carbón. Un rostro, cruel, marcado por una cicatriz sobre el labio. Uno de 1900, los hombres que frecuentaban nuestra casa en Agra, uno de los secuaces más leales de mi tío. Un cartel de Se Busca, rudimentario, pero inconfundible. Sentí que la sangre huía de mi rostro. Kabir, al regresar, notó mi palidez. Siguió mi mirada paralizada hasta el cartel. Ningún cambio en su expresión, pero sus hombros se tensaron. Sus ojos barrieron la pequeña plaza con la rapidez de un halcón, absorbiendo cada detalle, cada posible amenaza. No comentó nada cuando volvió al tren, pero el silencio entre nosotros se volvió más pesado, más denso, cargado de preguntas no hechas y de un miedo creciente de que aquel hombre no fuera un extraño para Kabir. Mi mente era un torbellino. ¿Estaría Kabir conectado al submundo que había destruido a mi familia? ¿Sería él parte del mismo enredo de crímenes del cual yo intentaba escapar? La idea era aterradora. En un pequeño puesto cerca de las vías, antes de partir, vi a Kabir hacer una compra discreta. Un rápido intercambio de dinero por algo pequeño que guardó en el bolsillo de la curta. Parecía un teléfono desechable, de esos que no dejan rastro. De vuelta al movimiento del tren, la ansiedad me corroía. ¿Qué compraste?», pregunté.
La voz apenas un hilo. Kabir giró el rostro hacia mí, y en la luz tenue del atardecer que invadía el vagón, sus ojos parecieron brillar con una intensidad fría. «La curiosidad excesiva puede ser fatal, Lakshmi», murmuró, la suavidad en su voz tornando la amenaza aún más potente. «Solo recuerda, eres mi esposa, y las esposas confían en sus maridos, ¿no es así?» Tragué saliva, el miedo mezclándose con una chispa de rabia por su arrogancia. Pero estaba atrapada a él, a su red de secretos. Cayó la noche, transformando el interior del vagón en un juego de sombras y luces fugaces. Los pasajeros dormitaban, ajenos a la tormenta que se formaba en mi pecho y quizás en el alma del hombre a mi lado. Fingí dormir, pero cada nervio de mi cuerpo estaba alerta, sintonizado con la respiración de Kabir, con sus movimientos casi imperceptibles. El tiempo se arrastraba, denso como melaza. Entonces, en la quietud de la madrugada, oí murmullos. La voz de Kabir, baja, gutural, hablando en un idioma que no conocía, un dialecto áspero y rápido que enviaba escalofríos por mi espina dorsal. Sostenía el nuevo teléfono cerca de la boca, el rostro una máscara de fría concentración. No entendí las palabras, pero la cadencia, la dureza del tono, no dejaban lugar a dudas. Aquello no era una conversación común, era una transacción, una orden. Oí, Rishikesh, el paquete, mañana por la noche en el lugar de siempre. Paquete. Aquella palabra, dicha con tanta frialdad, hizo que mi estómago se revolviera. ¿Qué tipo de paquete sería entregado en Rishikesh, bajo el manto de la noche, por un hombre como Kabir? El resto del viaje fue un suplicio silencioso. Con cada mirada de Kabir me encogía por dentro, aterrorizada por lo que él podría ser, por lo que él podría hacer. Llegamos a Rishikesh al amanecer. La ciudad sagrada, con sus templos dorados y el murmullo del Ganges, parecía un oasis de paz, una paz que yo sabía que era una ilusión. Kabir no nos llevó a los ashrams ni a los mercados vibrantes. Nos guió por un laberinto de callejones olvidados, donde el olor a incienso era reemplazado por el de humedad y desesperanza. Nos detuvimos frente a una pensión que parecía haber sido arrancada de una pesadilla. Fachada decrépita, ventanas, como órbitas vacías, un aura de abandono y secretos guardados bajo 7 llaves. «Mi contacto nos espera aquí», anunció, la voz desprovista de cualquier emoción que pudiera consolarme. «Tendremos refugio». Refugio. La palabra sonó como una... La puerta de la pensión de Tariq se cerró como la tapa de una tumba, y el eco reverberó en mi pecho hueco. El olor a moho y desesperanza era casi palpable, una niebla espesa que se adhería a las paredes sucias y a mi propia piel. Tariq, su sonrisa de serpiente, nos llevó a una habitación en la parte trasera, cuya única ventana enrejada daba a un callejón donde ni la luz del sol osaba aventurarse. «Descansen», siseó, la palabra sonando más como una amenaza que como una invitación. «A la hospitalidad. Kabir, tenemos asuntos que tratar más tarde». Sus ojos fríos encontraron los míos por un instante, un brillo depredador que me hizo estremecer. Cuando nos quedamos solos, el silencio en la habitación era más pesado que las cadenas de un prisionero. Kabir inspeccionó el lugar con la eficiencia de un animal salvaje en nuevo territorio. La cerradura frágil de la puerta, la ventana atascada, las sombras en los rincones. Parecía... en casa. «Esta cama es tuya», dijo, la voz neutra, señalando el catre de hierro que crujía con el menor movimiento. Él mismo acomodó un montón de mantas raídas en el suelo frío y húmedo, su figura creando una barrera silenciosa entre yo y la puerta. Las primeras noches fueron una sinfonía de miedo. Cada crujido del edificio era el paso de un enemigo, cada susurro en el pasillo una sentencia de muerte. Pero la respiración rítmica de Kabir en la oscuridad, por más enigmática que fuera su presencia, se convirtió en un extraño punto de anclaje en mi tormenta interna. Nuestra rutina forzada era un ballet de proximidad y distancia. Kabir desaparecía,
Por horas, inmerso en conversaciones secretas con Tariq y otros hombres cuyos rostros parecían esculpidos en granito y malicia. Yo me quedaba en la habitación, una prisionera en una jaula invisible, con solo mis pensamientos aterradores como compañía. Aún así, había momentos. Él siempre volvía con comida, por más sencilla que fuera, un puñado de rotis calientes, un cuenco de dal humeante. Una vez, viéndome temblar de frío bajo la sábana delgada, él se quitó su propio chal de lana, la tela áspera cargando su olor a sándalo y peligro, y lo puso sobre mí. No dijo una palabra. No hacía falta. Estos fragmentos de cuidado eran como gotas de agua fresca en un desierto de miedo, peligrosos en su capacidad de suavizar los bordes del terror que él me inspiraba. Me confundían, me hacían cuestionar la naturaleza del monstruo con quien compartía el aire. Cierta mañana, el pálido sol de Rishikesh apenas lograba penetrar la suciedad de la ventana. Kabir estaba de espaldas a mí, cambiándose la camisa, de la noche anterior, manchada de algo que yo prefería no identificar. Y entonces lo vi, un tapiz de dolor. Su piel de la espalda era un mapa de cicatrices antiguas, blancas y tirantes, algunas largas y finas como el corte de una cuchilla, otras anchas e irregulares, como si hubieran sido arrancadas por garras o fuego. Una en particular, cerca del hombro, parecía un sol retorcido, una quemadura que contaba una historia de agonía indecible. El aire huyó de mis pulmones. Aquello no era solo violencia, aquello era tortura. El salvajismo de aquellas marcas contrastaba terriblemente con la gracia contenida de sus movimientos habituales. Debió de sentir mi mirada fija, pues se giró, los músculos tensos bajo la piel marcada. Sus ojos encontraron los míos, y por primera vez vi algo más allá de la frialdad y el cálculo, un destello de vulnerabilidad rápidamente extinguido. ¿Qué? ¿Qué te pasó? La pregunta escapó, un susurro ronco, la curiosidad mórbida y una extraña punzada de empatía mezclándose en mi pecho. Kabir terminó de ponerse una camisa limpia, la tela ocultando el testimonio de su pasado brutal. Se acercó, y la habitación pareció encogerse. «Marcas de guerra, Lakshmi», dijo, la voz baja, casi un murmullo. «Recordatorios de que sobrevivir en este mundo muchas veces significa cargar con los fantasmas de los que no lo lograron». Se detuvo a centímetros de mí. «Algunos fantasmas», añadió, su mirada perforando la mía. «Es mejor no perturbarlos». Su advertencia era clara como agua de manantial, pero tan fría como el hielo de los Himalayas. Había abismos en él que yo no debería intentar cruzar, pero paradójicamente era esa profundidad oscura lo que me atraía, como una polilla a la llama prohibida. El encierro y la tensión comenzaron a pesar sobre mí. Kabir, quizás percibiendo la palidez de mi rostro y el temblor en mis manos, consintió en una breve salida, una caminata por las callejuelas menos transitadas, siempre bajo su mirada vigilante. El aire fresco, el bullicio distante de la ciudad, el olor a especias y flores, eran como un bálsamo para mi alma aprisionada, pero cada mirada de Kabir, cada vez que su mano rozaba la mía accidentalmente para guiarme, era un recordatorio de la red en la que estábamos atrapados. Comencé a escuchar más atentamente. Los fragmentos de conversaciones entre Kabir y Tariq eran como piezas de un rompecabezas aterrador. El objetivo en Delhi, la entrega del cargamento, necesitamos un plan para la chica, se está convirtiendo en un riesgo. Yo, un riesgo. No una persona, sino un problema a ser administrado o eliminado. El miedo era una constante, pero ahora venía acompañado de una creciente y peligrosa fascinación por Kabir. ¿Qué fuerzas lo moldearon? ¿Qué demonios lo perseguían? Estábamos en un mercado atestado, Kabir comprando frutas de un vendedor ambulante. Por un instante se distrajo, y en ese instante el mundo se detuvo. Al otro lado de la calle estrecha, empapada por la lluvia reciente, vi un rostro que atormentaba mis pesadillas. Uno de los hombres de Agra, aquel con la mirada de rata y la sonrisa cruel. Nuestros ojos se cruzaron. El reconocimiento fue instantáneo. Un terror helado subió por mi espina dorsal. Un grito silencioso murió en mi garganta. Kabir,
Con sus reflejos felinos, notó mi parálisis, la dirección de mi mirada. En menos de un parpadeo, su postura cambió. El negociador casual desapareció, reemplazado por un depredador. No dijo una palabra. Me agarró la muñeca con dedos de acero y tiró de mí, no con pánico, sino con una urgencia fría y calculada. Se movió a través de la multitud como una cuchilla, abriéndose camino con una fuerza que era aterradora en su eficiencia. No estábamos huyendo, estábamos retrocediendo estratégicamente. Nos escondimos en el laberinto fétido de un callejón, mi corazón un tambor descontrolado contra mis costillas. Yo temblaba, la imagen de aquel rostro aún ardiendo en mi retina. Kabir me apretó contra la pared fría y húmeda, sus manos en mis hombros, su rostro a centímetros del mío. Sus ojos eran dos llamas oscuras, consumiéndome. ¿Entiendes ahora? ¿Lakshmi? Siseó, la voz una caricia mortal. No hay lugar seguro. No para ti, no mientras estés conmigo. Tus opciones a partir de ahora son simples. Obedece o muere. La brutalidad de sus palabras era una bofetada, pero la verdad en ellas era innegable. Asentí, lágrimas de terror e impotencia corriendo por mi rostro. Tenía razón. Mi vida ya no era mía. Pertenecía a aquel juego de sombras, y él era el dueño de las reglas. Volvimos a la pensión, la tensión entre nosotros cortando el aire como vidrio. Aquella noche, Kabir no se sentó en la silla. Se quedó de pie cerca de la ventana, una silueta inmóvil contra la luz tenue de la luna, sus sentidos aguzados para cualquier señal de peligro. Y yo, acostada en la cama, comencé a ver más allá del miedo. Comencé a notar la soledad en su vigilancia, el fardo que cargaba con una resignación casi noble. Comencé a preguntarme sobre el hombre detrás de la máscara de guerrero. Hubo una noche en que la desesperación me venció. Las lágrimas vinieron silenciosas, calientes, un río de tristeza por la vida que había perdido, por el futuro incierto. Kabir se acercó, se sentó en el borde de la cama y por primera vez su voz no contenía acero, sino una melancolía sorprendente. No habló de peligro. Habló de las estrellas distantes, de cómo, incluso en la oscuridad más profunda, persistían en brillar. Contó sobre una leyenda de su infancia, sobre un guerrero que cargaba el dolor del mundo en su corazón, pero continuaba luchando por un atisbo de redención. ¿Era su historia? Su voz, baja e hipnótica, tejió un hechizo a mi alrededor. Me descubrí queriendo consolar aquella alma atormentada, queriendo entender los demonios que lo perseguían. La línea entre miedo y fascinación, entre repulsión y una atracción peligrosa, se estaba volviendo peligrosamente tenue. En una tarde lluviosa, Kabir salió en una de sus misiones misteriosas. Poco después, Tariq apareció en mi puerta, su sonrisa aceitosa causándome escalofríos. Entró sin ser invitado, el olor a tabaco rancio y malicia emanando de él. El pajarito parece solitario en su jaula. Se burló, circulando la habitación como un buitre. Kabir tiene muchos intereses, y a veces los intereses cambian, o se vuelven desechables. Sus ojos fríos encontraron los míos. Él te protege ahora, pero ¿por cuánto tiempo? ¿Y qué sucede cuando él ya no esté aquí o cuando decida que eres una carga demasiado pesada? Río, un sonido hueco. Este mundo no tiene lugar para sentimientos, niña, solo para la utilidad. La amenaza era clara. Yo era un objeto. Mi vida dependía de la utilidad que Kabir viera en mí y de la paciencia de hombres como Tariq. Un escalofrío helado recorrió mi espina dorsal. Reuní todo el coraje que poseía. «Salga», dije, la voz más firme de lo que esperaba. Tariq enarcó una ceja sorprendido, quizás incluso divertido, pero salió, dejando atrás un rastro de miedo y la certeza de que mi seguridad era una ilusión. Cuando Kabir regresó, la tensión en mi rostro debió de haber denunciado la visita indeseada. Una furia fría y controlada endureció sus facciones. Siguió una discusión ahogada pero intensa en el pasillo, la voz de Kabir un silbido bajo y letal, la de Tariq inicialmente arrogante, luego defensiva. «No volverá a molestarte», dijo Kabir al regresar, la promesa en sus ojos destilando peligro.
Y yo le creí. Aquella noche, la atmósfera en la habitación estaba cargada, no solo de miedo, sino de una conciencia aguda del otro. Lo había visto, como protector, como amenaza, como enigma. Y ahora, en medio del torbellino, un sentimiento nuevo y prohibido comenzaba a echar raíces en mi corazón. Nuestras miradas se cruzaron en la penumbra, y el mundo pareció suspender la respiración. Él se movió, lento, deliberado, hasta estar arrodillado al lado de mi cama. Su rostro estaba cerca, los rasgos endurecidos suavizados por la sombra, los ojos dos llamas oscuras consumiéndome. «Lakshmi», susurró, y mi nombre en sus labios era al mismo tiempo una caricia y una herida. Y entonces sus labios encontraron los míos. Esta vez no había cálculo, no había actuación para un público invisible. Era un beso de hambre, de desesperación, de una necesidad tan cruda que me dejó sin aliento. Había dolor en él y una ternura sorprendente, una búsqueda de algo que ninguno de nosotros osaba nombrar. Me aferré a él, la lógica y el miedo barridos por una ola de emoción pura y avasalladora. Aquel beso era una confesión silenciosa de nuestra soledad compartida, de nuestra peligrosa interdependencia. Cuando nos separamos, jadeantes, la pregunta que flotaba en el aire era tan pesada como el secreto que él cargaba. ¿Qué éramos? ¿Enemigos? ¿Amantes? ¿Almas perdidas unidas por el destino en una danza mortal? En aquel instante, mirando sus ojos profundos y atormentados, lo supe. Estaba irremediablemente atraída por aquel hombre de sombras, por aquel ángel caído. Y esa atracción podría muy bien ser mi perdición final, o quién sabe, una extraña y peligrosa forma de salvación. El enigma de Kabir era un abismo, y yo estaba cayendo vertiginosamente en su oscuridad. La mañana siguiente a nuestro beso clandestino llegó cargada de una electricidad palpable. El aire en la exigua habitación vibraba con palabras no dichas, con la memoria de sus labios en los míos, un fuego que aún ardía en mi piel. La línea entre prisionera y cómplice, entre miedo y un deseo perturbador, se había convertido en una niebla densa y confusa. Kabir parecía aún más vigilante, si es que era posible. Sus ojos raramente dejaban los míos por mucho tiempo, pero no era la mirada de un carcelero. Había algo nuevo allí, una intensidad protectora que era al mismo tiempo reconfortante y alarmante. Por momentos veía la frialdad de sus facciones quebrarse, revelando un destello de ¿sería preocupación? ¿O solo el cálculo de un hombre que protegía un bien valioso? La atmósfera en la pensión de Tariq también había cambiado. Había una urgencia febril en los movimientos de los hombres, un brillo de anticipación en sus ojos crueles. Limpiaban armas con más frecuencia, consultaban mapas en susurros apresurados. Algo grande estaba por suceder. Un trabajo, como lo llamaban. Y yo temía que ese trabajo involucrara a Kabir de una forma que lo pondría en peligro mortal. Me dio instrucciones crípticas. Mantén una pequeña bolsa lista, lo esencial. Si digo ahora, no dudes. Su voz era grave, cada palabra pesando una tonelada. La idea de estar lista para huir en cualquier momento era un recordatorio constante de la cuerda floja sobre la que caminábamos. Una tarde, mientras él estaba brevemente ausente, limpiando una de sus armas con una concentración aterradora en el patio interno, la curiosidad y el miedo me vencieron. La mochila que siempre mantenía cerca, su único equipaje además de la ropa que llevaba puesta, estaba parcialmente abierta. Con el corazón latiendo como un pájaro salvaje contra mis costillas la alcancé. Mis dedos temblaban al abrir el cierre. Adentro, entre una cantimplora y algunas prendas de ropa oscura, encontré una billetera de cuero desgastada. Y lo que vi me hizo contener la respiración. Múltiples documentos de identidad. Pasaportes, de diferentes países, con la foto inconfundible de Kabir, pero con nombres que nunca había oído. Había también una cantidad significativa de dinero en monedas que apenas reconocía. Aquello no era el equipo de un simple fugitivo, era el kit de un profesional de las sombras, un hombre con muchas caras, muchas vidas, y ninguna de ellas parecía incluir un futuro para una mujer como yo. Cerré la mochila en el instante en que oí sus pasos acercándose.
Mi rostro debía estar pálido, pues me lanzó una mirada aguda, inquisidora. Forcé una sonrisa, pero estoy segura de que pareció más una mueca de dolor. Los días que siguieron fueron un ejercicio de disimulo. Yo lo observaba, cada palabra, cada gesto, intentando descifrar el enigma que él era, mientras él me observaba, quizás intentando entender qué pasaba detrás de mis ojos asustados. En una rara concesión, tal vez para aliviar la tensión que se había vuelto casi insoportable, me llevó a caminar a lo largo del Ganges al atardecer. Lejos de las miradas de Tariq y sus secuaces, nos sentamos en un ghat aislado, el río fluyendo como el tiempo, indiferente a nuestros dramas humanos. Fue allí, con el sol poniéndose en un espectáculo de colores vibrantes sobre las montañas distantes, que él habló, no sobre el peligro inminente, sino sobre un anhelo. A veces, dijo, la voz baja, casi un susurro, sueño con silencio, un silencio que no sea el presagio de la muerte. Describió una cabaña aislada, el olor a pino, la ausencia de miedo. Sus palabras eran como un cuchillo en mi corazón. Aquel hombre, capaz de una violencia fría y calculada, también cargaba dentro de sí un alma que ansiaba la paz. Y yo, estúpidamente, deseé poder ser la portadora de esa paz. Nuestra frágil burbuja de casi normalidad explotó con la violencia de una bomba. Estábamos de vuelta en el infierno de la pensión cuando el caos irrumpió. Gritos agudos, el sonido de cristales estallando, seguido por el estampido seco y metálico de disparos de armas de fuego. La pensión estaba bajo ataque. Kabir se transformó ante mis ojos. El hombre contemplativo y melancólico desapareció, dando lugar a un guerrero. Sus movimientos eran precisos, económicos, letales. Me empujó hacia abajo, detrás de la precaria cama. «No te muevas, no importa lo que pase». El combate fue rápido, brutal y terriblemente cercano. Oí los gruñidos de los hombres, el impacto de los cuerpos cayendo, los disparos respondidos por Kabir con una calma aterradora. El olor a pólvora y sangre llenó el aire. Cuando un silencio tenso finalmente se instaló, él estaba de pie sobre mí, el arma aún humeante en su mano, el rostro una máscara de furia controlada. Tenía un corte en la frente, de donde la sangre escurría mezclándose con el sudor. «¿Saben dónde estamos? Tenemos que irnos». Su voz no admitía réplica. Me tomó de la mano, y una vez más estábamos corriendo, nuestros pasos resonando la urgencia de nuestra supervivencia. En nuestra huida, apresurada por las callejuelas oscuras, mientras él verificaba si nos seguían, maldijo en voz baja. El contacto en Delhi fue descuidado. El objetivo casi nos cuesta todo. Objetivo. La palabra resonó en mi mente como un gong fúnebre. Él no solo se estaba defendiendo, había un propósito mayor, más siniestro en sus acciones. Él no era solo la presa, era también el cazador. Encontramos refugio temporal en las ruinas de un antiguo templo en lo alto de una colina, con vista a las luces parpadeantes de Rishikesh. El aire de la noche era frío, pero no tanto como el hielo en mi corazón. Allí, bajo la mirada impasible de estatuas de dioses olvidados, la adrenalina me dio coraje. «¿Quién eres, Kabir?». La pregunta salió rasgando mi garganta, cargada de miedo, rabia y una necesidad desesperada de entender. «Este trabajo... No solo estás huyendo, ¿verdad? Estás detrás de alguien». Sus hombros cayeron ligeramente, una señal de cansancio, o tal vez de derrota. Se giró hacia mí, y en la luz plateada de la luna, su rostro parecía esculpido en sombras y tristeza. «No te rindes, ¿verdad, Lakshmi?». «¿Cómo podría?». Mi voz tembló. «Me arrastraste a tu infierno. Merezco saber el nombre del demonio con quien estoy bailando». Un largo silencio se extendió, quebrado solo por el sonido del viento aullando, a través de las piedras antiguas. Entonces habló, la voz desprovista de cualquier emoción. «¿Quieres la verdad?». Rió, un sonido amargo, sin alegría. «La verdad es que yo no soy el héroe de esta historia, Lakshmi. Tal vez ni siquiera sea el antihéroe». Se acercó y sentí un escalofrío, a pesar del calor que aún emanaba de su cuerpo después de la lucha. «Yo no huyo de un crimen.
dijo. Cada palabra una esquirla de hielo. Mi vida entera es una red de crímenes. Soy el hombre al que llamas cuando necesitas que se haga lo imposible, que se ejecute lo impensable. Soy la herramienta, el arma, el monstruo en la oscuridad. Su confesión, aunque parcial, era más terrible de lo que había imaginado. El hombre por quien mi corazón confuso y asustado había desarrollado sentimientos prohibidos era un profesional, del inframundo, un mercenario, tal vez algo aún peor. Entonces, la gente que nos atacó. Enemigos, completó él. O competencia, o ambos. En este mundo, Lakshmi, amigos y enemigos son dos caras de la misma moneda. Antes de que pudiera articular la miríada de preguntas que me sofocaban, él se alejó. Necesito asegurar que este lugar es seguro. No salgas de aquí. Y, como humo, desapareció en la oscuridad de la noche, dejándome sola con el peso aplastante de su revelación. Sola y aterrorizada. Pero la necesidad de saber, de entender la profundidad del abismo en el que me había metido, era más fuerte que el miedo. Sus pocas pertenencias, salvadas en la huida apresurada, estaban en un pequeño saco de lona a mis pies. Su arma estaba allí. Pero había algo más, un pequeño teléfono, casi un juguete, y un cuaderno de anotaciones con tapa de cuero. Con manos temblorosas tomé el cuaderno. Estaba lleno de anotaciones codificadas, símbolos y números que no tenían sentido. Pero doblado entre las páginas había una minúscula tarjeta de memoria. Mi corazón dio un salto. Miré alrededor. El templo estaba silencioso, excepto por el viento. Kabir podría volver en cualquier momento, pero necesitaba arriesgarme. Inserté la tarjeta de memoria en el teléfono. La pantalla cobró vida, revelando una interfaz simple. Carpetas. Decenas de ellas, con nombres que parecían secuencias aleatorias de letras y números. Elegí una al azar. Lo que vi hizo que mi sangre se helara y mi estómago se retorciera en mimes y mamesientos, un nudo de puro horror. No eran códigos o planes abstractos, eran fotografías. Rostros de hombres, mujeres, algunos sonriendo a la cámara, ajenos a su destino. Debajo de cada foto, información detallada, rutinas, contactos, vulnerabilidades y valores. Valores monetarios aterradoramente altos. Había videos cortos, vigilancia y después, la prueba del trabajo concluido. Escenas que harían que el más valiente de los hombres desviara la mirada. Kabir no era solo un mercenario, no era solo un hombre que hacía cosas sucias, era un ejecutor, un asesino a sueldo de élite, cuyas manos estaban manchadas con la sangre de innumerables víctimas. El hombre que me había salvado, el hombre que me había besado con una ternura desesperada, el hombre por quien mi estúpido corazón había comenzado a latir más fuerte. Era un depredador en la cima de la cadena alimenticia del inframundo. No solo estaba involucrado en crímenes, él era el crimen, la personificación de la muerte fría y calculada. Las paredes del templo parecieron girar a mi alrededor. El aire se enrareció. Estaba mirando el rostro del mismísimo diablo, y lo peor era que una parte de mí aún se sentía atraída por él. Oí un sonido detrás de mí, una rama quebrada. Kabir estaba de vuelta, y yo, Lakshmi, estaba sentada en el suelo de un templo en ruinas, con la prueba de sus pecados monstruosos en mis manos temblorosas, mi mundo derrumbándose en 1.000.000 de pedazos. El amor y el horror libraban una batalla mortal dentro de mi alma. El teléfono se me cayó de las manos, el impacto contra la antigua piedra del templo resonando como el estallido de mi alma. Kabir estaba de pie en la entrada arqueada, una silueta oscura contra la pálida luz de la luna. Sus ojos, incluso a la distancia, parecían atravesar la oscuridad y mi fachada de conmoción. Él lo sabía. El silencio que se extendió entre nosotros no estaba vacío. Era un vacío denso, lleno de los gritos silenciosos de las almas cuyos destinos acababa de presenciar en aquella maldita tarjeta de memoria. El hombre que me había besado bajo las estrellas, cuyas cicatrices casi había querido curar con mis propias manos, era un arquitecto de la muerte. Él se movió,
y cada lento paso en mi dirección era como un clavo siendo martillado en el ataúd de mis ilusiones. Me encogí, no por un movimiento físico suyo, sino por el peso abrumador de la verdad. Lakshmi. Su voz era un murmullo ronco, casi gentil, lo que lo hacía todo aún más insoportable. No había sorpresa en su tono, solo una resignación. Antigua, como si siempre hubiera sabido que este momento llegaría. Monstruo. La palabra escapó de mis labios, un soplo cargado de repulsión y un dolor lancinante. Las lágrimas que había contenido brotaron en un torrente, quemando mi rostro, lavando nada más que mi ingenuidad. Se detuvo a una distancia segura, un gesto que podría interpretarse como respeto o como la cautela de un domador ante un animal herido. «Nunca fingí ser un santo», dijo con voz baja, cada sílaba una piedra. «¿Fingir?» Reí un sonido que se quebró en sollozos. «No solo fingiste, Kabir. Me tejiste en tu red de mentiras. Me hiciste sentir algo por ti». La confesión me desgarró por dentro, exponiendo la herida más profunda. Sus ojos, normalmente tan fríos y calculadores, vacilaron por una fracción de segundo. Fue casi imperceptible, un temblor en la superficie de un lago congelado. Los sentimientos no eran parte del plan, Lakshmi. ¿Plan?, grité, el dolor transformándose en furia. ¿Entonces eso era yo? ¿Parte de uno de tus trabajos? ¿Una carnada? ¿Un disfraz conveniente? La idea me repugnó, me humilló. Al principio, admitió, y la honestidad brutal fue como una bofetada. En la estación de Agra, necesitaba un disfraz rápido. Tú eras conveniente. Hizo una pausa, y algo en su postura cambió. Una tensión casi dolorosa. Pero las cosas se complicaron. Tú te complicaste. ¿Yo me compliqué? Mi mandíbula cayó. ¿Transformas mi vida en un infierno? ¿Me arrastras por toda la India con asesinos pisándonos los talones? ¿Y yo soy la complicación? Sí, dijo. Y sus ojos encontraron los míos con una intensidad que me desarmó. Porque me hiciste recordar cosas que pensé haber enterrado hace mucho tiempo. Cosas como humanidad. Sus palabras, en lugar de calmarme, solo profundizaron mi confusión. ¿Era aquello otra manipulación? ¿Un intento de justificar lo injustificable? ¿O un raro atisbo del alma torturada detrás del asesino? Antes de que pudiera responder, un sonido nos alertó. El crujir de ramas, el ruido de piedras sueltas fuera del templo. No estábamos solos. Los hombres de Zakir, o quizás el propio Zakir, nos habían encontrado. Kabir se giró instantáneamente, el depredador despertando. «Quédate detrás de mí», ordenó, la voz de nuevo fría y afilada como el acero. «Y pase lo que pase, no confíes en nadie más que en mí esta noche». La ironía era cruel. Confiar en el monstruo, el miedo, un viejo conocido, regresó con toda su fuerza, barriendo momentáneamente el dolor de la traición. Instintivamente, busqué la protección de aquel a quien momentos antes había maldecido. La complejidad de mi situación era una broma de mal gusto de los dioses. La noche se transformó en una pesadilla de sombras y violencia. Kabir se movía con una gracia letal, usando la oscuridad y las ruinas del templo a su favor. Yo lo veía como un espectro, apareciendo y desapareciendo. El sonido de sus disparos precisos resonando en la noche. Me escondí, como él había ordenado. El corazón un yunque en mi pecho. Cada disparo una agonía de incertidumbre. ¿Estaría disparando para protegerme? ¿O era yo solo un daño colateral en su guerra particular? En un momento de terrible claridad, me di cuenta de que los hombres que los atacaban no eran la policía común. Eran figuras sombrías, tan peligrosas e implacables como el propio Kabir. Eran los lobos cazando al lobo solitario, y yo estaba atrapada en medio de la jauría. Durante una pausa en la lucha, cuando Kabir recargaba su arma en la oscuridad cerca de mí, oí a Zakir gritar desde afuera, la voz cargada de un odio triunfante. «Kabir, sé que estás ahí. Y sé que estás con la chica. Tráemela, y quizás te deje morir rápidamente». Se me heló la sangre. Zakir sabía de mí. Yo no era una desconocida. Había una conexión allí, una que iba más allá de mi presencia accidental junto a Kabir. Kabir me lanzó una mirada rápida, indescifrable.
Está intentando provocarme, hacerme cometer un error. ¿Pero cómo sabe de mí?, susurré, el terror haciéndome olvidar por un momento la monstruosidad de Kabir. El crimen del que huía Senagra Lakshmi, dijo Kabir, la voz baja y urgente. Los hombres que te perseguían trabajan para Sakir. O mejor dicho, trabajaban. Sakir. Estaba involucrado en los negocios sucios de tu familia. Quería algo que tu padre tenía. Y ahora cree que tú sabes dónde está. La revelación me golpeó como un rayo. Mi drama personal, la caída de mi familia, todo estaba interconectado con aquel mundo de violencia y muerte. Yo no era una pieza aleatoria en el juego de Kabir. Era, desde el principio, un peón en la guerra de Sakir. ¿Qué tenía mi padre? La pregunta fue un hilo de voz. Kabir me miró fijamente, y en sus ojos vi la verdad brutal que estaba a punto de revelar. Información, Lakshmi. Información que podría destruir a Sakir y a toda su organización. Y ahora cree que esa información está contigo, o que tú eres la clave para obtenerla. Hizo una pausa. No se detendrá hasta conseguir lo que quiere, y no le importa destruirte en el proceso. La enormidad de mi situación me aplastó. No era solo una testigo accidental de un crimen familiar. Era la portadora involuntaria de un secreto que podría derribar un imperio criminal. Un secreto por el cual Sakir mataría sin dudarlo. ¿Y Kabir lo supo todo este tiempo? La lucha recomenzó con ferocidad redoblada. Kabir luchaba como un demonio, protegiéndome, manteniendo a los hombres de Sakir a distancia. Pero eran muchos. El templo se había convertido en una trampa mortal. En un momento de caos, cuando Kabir estaba acorralado por 3 hombres, vi mi oportunidad, no para huir, sino para luchar. Había una barra de hierro suelta cerca de mí, probablemente parte de una antigua reja. Con un grito que mezclaba miedo y furia, agarré la barra y golpeé en la espalda al más cercano de los agresores de Kabir. Cayó con un alarido de dolor, dándole a Kabir la apertura que necesitaba. Kabir neutralizó a los otros 2 con una eficiencia brutal. Se giró hacia mí, los ojos desorbitados de sorpresa, quizás incluso de un respeto reticente. Yo estaba jadeante, la barra de hierro aún en mis manos, temblando, pero de pie. «Tú», comenzó él, pero fue interrumpido por un nuevo ataque. Sakir, cansado de esperar, entró personalmente en la refriega, un gigante de furia y maldad. La batalla final entre Kabir y Sakir fue titánica. Era más que una lucha por la supervivencia. Era un ajuste de cuentas personal, cargado de años de odio y traiciones. Kabir, ya herido y cansado, estaba en desventaja. Sakir lo golpeó de tal forma que lo hizo caer de rodillas. Alzó un largo cuchillo, listo para el golpe final. Sin pensar, solo actuando por un instinto que no sabía que poseía, lancé la barra de hierro con todas mis fuerzas. Golpeó el brazo de Sakir, haciéndole soltar el cuchillo con un grito de dolor e ira. Esa fracción de segundo fue todo lo que Kabir necesitó. Se lanzó sobre Sakir, y los 2 rodaron por el suelo en un abrazo mortal. Cuando el polvo se asentó, Kabir estaba de pie, tambaleándose, cubierto de sangre, la suya y la de Sakir. Sakir yacía inmóvil, los ojos vidriosos mirando el techo del templo profanado. Corrí hacia Kabir, que se desplomó en mis brazos. Estaba gravemente herido. Tú me salvaste, susurró, una sonrisa débil e incrédula en sus labios ensangrentados. Nos salvamos, corregí, las lágrimas corriendo por mi rostro. En ese momento, él no era el monstruo, ni el asesino. Era solo Kabir, herido, vulnerable, y de alguna manera terriblemente humano. Lakshmi, murmuró mientras la conciencia se desvanecía. Hay algo que Sakir quería. Un diario. Está con... Sus ojos se cerraron. El diario de mi padre. ¿Dónde estaría? ¿Y qué contenía de tan explosivo? La lucha había terminado, pero los secretos, al parecer, apenas comenzaban a emerger de las cenizas. Sostuve a Kabir en mis brazos, el sonido de sirenas distantes comenzando a cortar el silencio de la noche. La ayuda estaba en camino. ¿O sería más peligro? Miré el rostro pálido de Kabir. Lo odiaba por lo que era, por lo que había hecho. Pero tampoco podía imaginar un mundo sin la peligrosa intensidad de su presencia.
La elección, que él había mencionado antes, sobre poder vivir con la verdad, ahora se me presentaba de una forma aún más cruel. Podría entregarlo al asesino, a las autoridades que se acercaban, o, después de todo lo que habíamos pasado, después de luchar lado a lado, ¿todavía era capaz de traicionarlo? La línea entre el amor y el abismo nunca pareció tan tenue, tan mortalmente seductora. Las sirenas aullaban cada vez más cerca, un presagio de juicio, o tal vez solo de más caos. Kabir estaba inconsciente en mis brazos, su sangre caliente manchando mi ropa, mi olor ahora una mezcla de jazmín, miedo y muerte. El diario de mi padre, la llave para la ruina de Zakir, y quizás mi propia condena o salvación. ¿Dónde estaría? Mi mente, sorprendentemente clara en medio del torbellino de emociones, comenzó a funcionar. Entregar a Kabir era lo correcto. Era un asesino. Pero la palabra correcto había perdido su significado en algún lugar entre Agra y aquel templo ensangrentado. Él había salvado mi vida, y yo, de alguna forma inexplicable, había salvado la suya. Éramos cómplices, manchados por la misma oscuridad. Con una fuerza que no sabía que poseía, lo arrastré al nicho más profundo y oscuro del templo, detrás de una estatua caída de una diosa con el rostro sereno, que parecía burlarse de nuestra profanación. Lo cubrí con tapices rasgados y polvo, rezando para que su respiración superficial no lo delatara. El diario. Mi madre, en su prisa por hacerme huir, me había dado un pequeño amuleto de Ganesha, el removedor de obstáculos, diciendo que me protegería. Recordé sus manos temblorosas. ¿Sería posible? Con dedos frenéticos, abrí el cierre del amuleto, y allí dentro, no una piedra sagrada, sino un minúsculo rollo de papel, un microfilm, el legado de mi padre, el arma contra Zakir, y ahora, mi única moneda de cambio. Cuando los primeros policías, con sus linternas cortando la oscuridad, invadieron el templo, me encontraron encogida cerca del cuerpo de Zakir, con las lágrimas corriendo, la personificación de la víctima traumatizada. Mi historia fue una mezcla de verdades y mentiras hábilmente tejidas. Hablé del secuestro por Zakir, de sus amenazas contra mi familia, de cómo un extraño misterioso, Kabir, cuyo nombre fingí no saber, había intentado ayudarme y había luchado valientemente antes de ser sometido y llevado por los hombres de Zakir que huyeron. El microfilm, dije, era la prueba de los crímenes de Zakir, algo que mi padre había reunido antes de ser silenciado. Para mi sorpresa, uno de los inspectores más viejos, un hombre con ojos cansados, pero perspicaces, pareció reconocer algo en mi historia. El diario de su padre, murmuró. Llevábamos años buscándolo. Zakir tenía informantes por todas partes. Me miró con una nueva intensidad. Usted, señorita, puede que acabe de darnos la llave para desmantelar una de las mayores redes criminales de la India. La investigación subsiguiente fue un torbellino. El microfilm contenía detalles devastadores, nombres, cuentas, rutas de Mimamesintoma, contrabando. Zakir era solo uno de los muchos tentáculos de una hidra mucho mayor. Mi cooperación y el sacrificio de mi padre me transformaron de una posible fugitiva en una testigo crucial, casi una heroína trágica. Nadie buscó a Kabir. Para ellos, era solo una baja más en la guerra del inframundo, un fantasma que había desaparecido en la noche, pero para mí era una presencia constante, una herida que no cicatrizaba. En las semanas que siguieron, usé mi recién adquirida libertad y la pequeña recompensa ofrecida por la policía para, secretamente, cuidar de Kabir. Volví al templo, noche tras noche, llevando comida, agua, medicinas robadas de una farmacia y vendas. Estaba débil, febril, al borde de la muerte. En sus delirios llamaba nombres que no conocía, revivía batallas y traiciones, y a veces susurraba mi nombre, un sonido que era al mismo tiempo una caricia y una agonía. En una de esas noches, mientras limpiaba una de sus heridas infectadas, abrió los ojos, la fiebre disminuyendo por un momento, la claridad regresando a su mirada. «Lakshmi», susurró. «¿Por qué estás haciendo esto? Soy un monstruo».
Su voz era débil, pero el dolor en ella era palpable. Deberías haberme dejado morir. La honestidad brutal de su autodesprecio me golpeó con fuerza, haciéndome cuestionar mis propios motivos. ¿Sería compasión? ¿O algo más peligroso? Quizás, respondí, la voz entrecortada. No todos los monstruos merecen morir. Quizás algunos merecen una oportunidad de... Silencio. Lentamente, con cuidado y un miedo constante de ser descubiertos, Kabir comenzó a recuperarse. La fuerza volvió a su cuerpo, pero la oscuridad en sus ojos permaneció, atemperada ahora por una vulnerabilidad que ya no intentaba ocultarme. Conversamos. O mejor dicho, él habló y yo escuché. Fragmentos de su historia salieron a la luz, una infancia robada, una deuda de honor que lo arrastró al abismo, la pérdida de una familia que lo transformó en el arma que se había convertido. No eran excusas, solo explicaciones, pedazos de un rompecabezas que formaban la imagen de un hombre quebrado, no de un demonio encarnado, y yo hablé de mí, de mi miedo, de mi rabia, pero también de la extraña fuerza que había descubierto en mí misma, de la manera en que él, paradójicamente, me había hecho sentir más viva que nunca. Cuando estuvo lo suficientemente fuerte para viajar, llegó el inevitable momento de la despedida. Sabíamos que no podríamos estar juntos. Su mundo era una sentencia de muerte para mí, y mi presencia, una amenaza constante para él. «He organizado todo», dijo una noche, entregándome un sobre grueso. Dentro, un nuevo pasaporte, con un nuevo nombre, una nueva identidad. Había también un billete de tren para una aldea remota en el sur, cerca del mar, y dinero suficiente para empezar de nuevo. Más dinero del que jamás había visto en mi vida. «No puedo aceptar esto, Kabir», dije, devolviéndole el sobre. Sostuvo mi mano, sus dedos envolviendo los míos con una gentileza que desmentía la fuerza que contenían. «No es un regalo, Lakshmi, es una restitución por el infierno que te hice pasar». Sus ojos encontraron los míos, y en ellos vi una sinceridad que me partió el corazón. Y es también una petición. Vive. Vive la vida que yo nunca pude tener. Encuentra la paz. Por los dos. Las lágrimas que tanto había contenido brotaron sin control. Él las secó con el pulgar, un toque que era al mismo tiempo una bendición y una despedida. «Habrá otros como Zakir», susurré, el miedo por él sofocándome. «Vendrán a por ti». Él asintió, una leve sonrisa triste en sus labios. «Lo sé, pero esta vez», dijo, y sus ojos brillaron con una nueva determinación. «No estaré solo huyendo o cazando para otros. Estaré luchando por algo diferente». Se tocó el pecho sobre el corazón. «Por una oportunidad, por redención, o al menos, por el derecho a intentarlo». Nuestro adiós no fue en el templo, sino en la concurrida estación de tren de una ciudad vecina, un lugar anónimo donde éramos solo dos rostros más en la multitud. Ningún beso, ningún abrazo prolongado, solo una mirada que contenía un universo de palabras no dichas, de promesas imposibles y de una conexión que trascendía el tiempo y el peligro. «Cuídate, Lakshmi», dijo, antes de dársela vuelta y mezclarse con la multitud, desapareciendo tan rápidamente como había entrado en mi vida. Seguí hacia el sur, hacia la pequeña aldea de Barkala, enclavada entre cocoteros y el vasto mar Arábigo. El ritmo de la vida allí era lento. Curativa. Encontré trabajo en una pequeña biblioteca, rodeada de historias que eran menos turbulentas que la mía. Las pesadillas venían a veces, pero con menos frecuencia. Los recuerdos de Kabir eran una mezcla de dolor y una ternura agridulce. Ya no lo odiaba. Entendía, o al menos, aceptaba. Y una parte de mí, la parte que él había despertado, esperaba. Un año pasó. Un año de mareas y monzones, de silencio y sanación. Había encontrado una rutina, una apariencia de paz. Pero la sombra de Kabir aún flotaba, una pregunta no respondida. Una mañana, al abrir la biblioteca, encontré un pequeño paquete dejado anónimamente en el umbral de la puerta. Mi corazón dio un salto. Dentro no había nota. Solo un objeto, una pequeña estatuilla de madera, tallada a mano.
un halcón, con las alas abiertas, listo para alzar el vuelo. Recordé a Kabir contándome una vez que el halcón era su espíritu, animal, un símbolo de libertad y de una visión aguda, siempre vigilante, y en la base de la estatuilla, casi invisible, había una única grabación: Shanti, paz. Las lágrimas acudieron a mis ojos, pero esta vez eran lágrimas de una emoción diferente. No era tristeza ni miedo, era esperanza. Estaba vivo, se acordaba, y estaba a su manera buscando la paz. Sostuve el halcón de madera contra mi pecho. Nuestro adiós no había sido un fin, sino una transformación. Él me había dado la oportunidad de una nueva vida, y yo, quizás, le había dado un motivo para buscar la suya. Aquel mismo día recibí una carta discreta, sin remitente, solo un sello de una ciudad remota en el norte de la India. Dentro, un único recorte de periódico. La noticia hablaba sobre la caída de un cártel de drogas y contrabando, liderado por un hombre conocido solo como el Mercader de las Sombras. La operación había sido acreditada a una fuente anónima y a una serie de eventos fortuitos que llevaron a la exposición de la red. No había mención de Kabir, pero yo sabía. Ya no estaba solo reaccionando, estaba actuando, moviendo las piezas del tablero, quizás a su manera tortuosa, buscando una forma de justicia o de equilibrio. Miré hacia el mar, el sol poniéndose en el horizonte, pintando el cielo con los colores de la esperanza y de la promesa. Nuestro amor había nacido del peligro y del engaño, pero había evolucionado hacia algo más profundo, más resiliente. Una conexión forjada en el fuego que nos había marcado para siempre, pero que también nos había liberado. Yo era Lakshmi y había sobrevivido. Más que eso, estaba aprendiendo a vivir de nuevo, cargando las cicatrices no como un fardo, sino como un testimonio de la fuerza inesperada que reside incluso en el corazón más asustado. Y en algún lugar, bajo el mismo cielo indio, un halcón estaba aprendiendo a volar libre. Nuestras vidas están tejidas con hilos de luz y sombra, y muchas veces es en la oscuridad más profunda donde descubrimos nuestra capacidad de brillar. El viaje al lado de Kabir me enseñó que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, en los corazones más heridos, y que la redención no es un destino, sino un camino que elegimos recorrer, paso a paso. Aprendí que la verdadera fuerza no reside en la ausencia de miedo, sino en el coraje de enfrentarlo, de transformar las heridas en sabiduría y el dolor en compasión. Cada uno de nosotros carga un universo de posibilidades, e incluso cuando el mundo parece derrumbarse, siempre hay una elección: sucumbir a las sombras o buscar la luz, por pequeña que sea. Que esta historia te inspire a mirar más allá de las apariencias, a encontrar la belleza en la imperfección y a creer en el poder transformador de la esperanza. Pues, al final de cuentas, la felicidad no es la ausencia de tempestades, sino la serenidad de saber que puedes bailar bajo la lluvia y encontrar el sol nuevamente, más fuerte y más agradecido por cada nuevo amanecer. La cultura india es rica en historias de transformación, donde personajes enfrentan destinos complejos y emergen cambiados. ¿Cuál fue el momento de mayor transformación en tu vida o en la vida de alguien que admiras, donde una adversidad reveló una fuerza interior sorprendente? Nos encantaría leer tu perspectiva en los comentarios. Si este viaje de Lakshmi y Kabir, con sus giros emocionantes y búsqueda de significado, resonó contigo, suscríbete al canal para no perderte otras narrativas que exploran la profundidad de la experiencia humana. Y si esta historia te recordó a alguien especial, compártela. Nunca se sabe quién puede estar necesitando un recordatorio de que la esperanza es lo último que se pierde. Hasta pronto.